Vivan en armonía unos con otros, sin prepotencia, sino siempre asociado con los humildes. Hay que tratar de siempre ¿Cómo estar la bien. vaina? Vivir en armonía uno con otro, sin prepotencia, siempre asociado con los humildes. Pero porque el prepotente te hace daño. Para que haya armonía, tiene que haber equidad. Lógico, pero armonía viene de equidad. Si tú coges todo y le dejas la miseria a los demás se te van a revelar. Pero no es así. Sí, nadie está obligado a lo imposible. Pero vivir en armonía con los demás es armonía con todo el mundo, no importa la condición que tenga. Armonía es armonía. Armonía, tú tienes derecho con aire acondicionado, no importa. Sin calor, tú tienes con que luz, con inversor y el otro cogiendo lucha, bregando con unos mosquitos y con el virus del Zika. Tú tienes armonía, tú exiges tus derechos. Y es fácil. La armonía era la tesis de Confucio, ¿verdad? La armonía general. Y la de Mao, lo contrario. Bueno, pero la cristiana es que el mundo el desarrollo mundial es el desarrollo del conflicto. Pero la cristiana es eterno choque. La cristiana es vivir en armonía con todo el mundo. Bueno. Exige tus derechos, busca tu condición. Pero, un poco pero siempre armonía. El de la otra vez estaba fuerte. No, este está mejor. Vive en armonía. No tengas prepotencia y asóciate con los humildes siempre. Eso, es para que los pobres estén tranquilos. No, eso es para que la vida sea mejor, para que no vivamos mal. Miren, lo primero es saludar la decisión del tribunal que descargó a Humberto Salazar, o sea, no asumió la acusación que le estaban haciendo de que supuestamente le había violado el artículo 80 de la ley 16302 del Código Monetario y Financiero, porque era una situación, lógicamente, que no tenía que ver propiamente con eso. Hay que tener un poquito de cuidado, las leyes son importantes, pero saberla aplicar es más importante que tenerla como ley. Entonces usted no puede jalar por la greña, por los cabellos, una ley para querer hacerle daño a otra persona. Entonces yo saludo esa decisión de los jueces, lo dije desde el principio, cuando incluso Julio tuvo que ir como testigo, decía que los jueces tenían que evaluar en concreto y en específico lo que implicaba, porque no era ni un rumor para hacer daño, ni nada de eso, no era lo que establecía, que ciertamente hay que tener un poquito de cuidado con eso, sobre todo en una sociedad que se ha avanzado y se ha desarrollado tanto como la nuestra, pero no abusar de ese artículo de esa ley. Yo decía que yo incluso en algún momento fui acusado y quisieron usarlo en contra mía, pero gracias a Dios ahí tuvo el sentido de justicia y de igualdad y de cuidado mayor peso como tuvo en esta condición. O sea que qué bueno que los jueces actuaron de esta manera. Por otro lado, miren, se va a generar y se va a seguir generando, y sobre todo en lo que resta de año y tal vez principio del año próximo, la discusión sobre el pacto fiscal. ¿Por qué se habla del pacto fiscal? El pacto fiscal fue una promesa del presidente Danilo Medina al ser elegido presidente. Él dijo que habían 3 pactos fundamentales, que él lo quería. ¿Por qué? Porque le decía, la sociedad que necesitamos tiene que ser necesariamente en base a pactos. Lo que dice la Biblia en Romanos 12:16, vivir en armonía. O sea, si usted no vive en armonía con los otros, respetándole a cada quien su derecho, usted va a crear un caos y un desorden. Entonces, la armonía lleva, decía el presidente Danilo Medina precisamente, a establecer pactos sobre 3 elementos fundamentales. Él habló de 3 elementos fundamentales. El primero fue el pacto educativo. En el pacto educativo se logró, o se ha estado logrando, lo que precisamente se preveía. ¿Qué queremos todos? Que se le dé más recursos a la educación, perfecto. ¿Qué queremos todos? Que se enfrente a la deserción escolar, perfecto. Se le da más recursos, se ha creado la tanda extendida, se han construido nuevas aulas, se están preparando a los profesores, se están resolviendo los problemas, sobre todo salariales de los maestros y de los empleados del sector educativo. Es decir, se está trabajando en base a ese pacto con una visión clara también de hacer más efectiva la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje para maestros y para estudiantes. El otro fue el pacto eléctrico, que se ha estado discutiendo, incluso hay una comisión trabajando en torno a eso. Este ha sido tal vez un poquito más difícil por lo de las plantas a carbón, pero en el fondo también hay una visión clara y se está discutiendo para establecer las líneas generales de lo que implicaría eso para resolver el problema eléctrico y para quitar ese peso fuerte que tenemos todos con una energía tan cara y el peso del subsidio que tiene el gobierno. Es decir, ahí el sector privado tiene que jugar un papel fundamental junto con el gobierno para empezar a delimitar una estrategia más clara en el sector eléctrico. Lo mismo que con el sector fiscal. Y cuando hablo del sector fiscal, mucha gente cree que un pacto fiscal es solamente más impuestos para la gente. No estamos hablando de un parche tributario, no estamos hablando de lo que se ha hecho hasta ahora, hablamos de un pacto fiscal, pero en el fondo, como el gobierno siempre necesita más recursos, porque las necesidades de la gente se multiplican mucho más y hay más necesidades cada vez. Entonces, no es solamente crear nuevos impuestos. Cuando hablamos del pacto fiscal, con la visión
misma del pacto educativo, con la visión misma del pacto eléctrico, el pacto fiscal debe llevar una responsabilidad compartida de la sociedad, los empresarios y el gobierno. Sociedad, empresario y gobierno deben ser la parte importante de este pacto fiscal. El gobierno tiene que ser absolutamente responsable, es decir, el gobierno no tiene los recursos suficientes, eso es verdad. Es más, le pueden dar todos los recursos del mundo y no dan para satisfacer todas las necesidades. Los economistas decimos que precisamente la economía es la posibilidad de usted poder lograr resultados teniendo recursos limitados frente a necesidades ilimitadas. Siempre las necesidades van a ser más grandes que los recursos que disponga el gobierno o cualquier institución. Entonces, el gobierno tiene que ser claro y preciso en torno a eso. Es decir, él pone en la mesa la discusión del pacto fiscal siendo lo más transparente posible en los gastos, en los beneficios que le dan a diversos sectores, en la forma en cómo obtiene los ingresos, en la planificación que tiene para invertir, sobre todo en el área social. Es decir, el gobierno tiene que ser franco y claro frente a estas cosas. Pero el sector privado también tiene que ser franco y claro frente a esas cosas. Es decir, el sector privado tiene que saber que hay una cuota importante de sacrificio que tiene que tenerlo, que además debe acompañar al gobierno para que un sector importante que está evadiendo todavía pueda entrar en el círculo del pago, para tratar de que los impuestos que se vayan a crear, porque necesariamente habrá que crear algún nivel de impuestos, afecten lo menos posible a los que menos pueden pagar y afecten lo menos posible a los que también pueden pagar. Es decir, es con esa visión que debe ir el pacto fiscal. Y la sociedad, cuando hablo de la sociedad, de los poderes fácticos, de los medios, de la gente que influye, tiene que también tener responsabilidad en esta cuestión del pacto fiscal, porque tenemos que saber dirigirnos en términos concretos a la sociedad que aspiramos. Si el gobierno tiene que cumplir su parte, el sector privado tiene que cumplir su parte, pero la sociedad también tiene que cumplir su parte. Si nosotros aspiramos, nosotros tenemos que discutir claramente, es decir, ¿qué policía nosotros necesitamos? ¿Qué Fuerzas Armadas nosotros necesitamos? ¿Qué sociedad nosotros necesitamos? ¿Qué escuela nosotros necesitamos? O sea, cada uno de los elementos que necesitamos, cómo nos cuesta y cómo vamos a invertir y a desarrollar eso que nosotros buscamos. Porque usted no puede tener un gobierno con un 13% de presión fiscal que vaya a resolver todos los problemas. Eso es imposible. Hay gobiernos del mundo, como el caso de Estados Unidos, o como el caso de Inglaterra, como el caso de cualquier país europeo, que su presión tributaria está por encima del 40% y resuelven muchas cosas. Eso es verdad. Entonces, una sociedad con un 13%, sin criterios claros de cómo resolver las cosas, usted no puede exigir más. Entonces, tenemos que ser sinceros en eso. Yo le exijo más al gobierno en la medida en que también puedo aportar más. Porque esto es un asunto de doble vía. Muchos dirán, no, el problema es que yo le doy mucho. Yo estoy de acuerdo que aumente algunos empresarios. Perdóname, pero ahí entra el dilema de cómo tú ves el asunto. Si desde la óptica del vaso medio lleno, de la óptica del vaso medio vacío. Oye, aquí hay muchos sectores. Yo recuerdo la última entrevista que le hicimos a Ernesto Selman, por ejemplo, que señalan críticas hacia el modelo nuestro, el modelo económico, no por la falta de ingresos, sino por la administración del gasto. Y parte de lo que debe discutirse en el pacto fiscal, y el gobierno lo ha anunciado, lo primero que dije es el tema del gasto, de la administración del gasto. Lo primero que dije es que el gobierno tiene que ir con absoluta transparencia. Claro. Es decir, incluso va a haber que poner algún nivel de impuesto, pero tú limitas la posibilidad de más impuestos en la medida en que tú a tu gasto le das calidad, que es una de las cosas fundamentales del pacto fiscal. Yo lo decía Víctor en el principio y lo reitero ahora. Es decir, el gobierno tiene que saber gastar lo que recibe. Ahora, no es verdad que el gobierno está recibiendo lo que necesita. No es verdad. Y nunca va a ser verdad, nunca va a ser posible. ¿Por qué? Porque las necesidades son ilimitadas. Y tú le resuelves un problema en un asunto y quieres que te resuelvan otro. Entonces, ¿y el anticipo? No, hay cosas que hay que... Por eso digo, el gobierno tiene que ser claro. Siempre he dicho que el anticipo hay que eliminarlo. El anticipo es un abuso. Eso es parte de... Una de las cosas que el gobierno debe ser transparente es eso, y además que ya está fuera de tiempo, fue un asunto provisional, y además que está afectando a los sectores más importantes, que a las pymes, a las pequeñas, medianas y microempresas. Es decir, cuando yo digo ir al gobierno con transparencia y con claridad, es poner claro, mire, nosotros estamos gastando en esto, y hay cosas que ya el gobierno no la puede seguir haciendo, como eso del anticipo, y algunos niveles de impuestos. Yo siempre he sido partidario, en términos de visión fiscal, de pacto global, que hay tasas que hay que bajar para tú poder conseguir, parece contradictorio, en muchos países han dado resultados. Usted baja la tasa,
amplía el margen y va a obtener más. Y además le va a dar un respiro a ciertos sectores. Ampliando la base. Ampliando la base, bajando las tasas, usted va a lograr más. Ahora, también una de las cosas más ampliar importantes. las bases significa incluir productos que están exentos. Incluir productos que están exentos y incluir sectores que están exentos. O sectores que ya pasó el tiempo de que la exención que tenían la tuvieran y usted ponerlo de nuevo, como es el caso de varias áreas, señores. Ustedes se han dado cuenta que, por ejemplo, en el caso de la zona franca históricamente han florecieron con las exenciones y languidecieron con las exenciones. Hay exenciones que ya no tienen lógica. Que esas exenciones no tienen, no pueden ser un objeto de que para que ellas prevalezcan. No, hay exenciones que sea otra actividad. Hay exenciones que no tienen lógica. Las exenciones de los combustibles no tienen lógica. Ya no tienen lógica. Eso hay que darle una variación. Lo mismo que las exenciones que tienen que ver con algunos sectores importantes que ya están teniendo beneficios. Es decir, la sociedad tiene que ir previendo y crear leyes que ellas mismas vayan arreglando la carga en el camino. Porque usted no puede poner a un sector de que exenciones para siempre, eso no es verdad. Por lo general las exenciones se presentan para sectores en desarrollo. Para iniciar su desarrollo, claro. Pero después que tienen beneficios, tienen que asumir al turismo, a zona franca. Los grandes fronteras. Eso hay que discutirlo. Incluso la Estrategia Nacional de Desarrollo lo plantea de alguna manera clara. Lo que pasa es que tenemos que asumir eso para llevarlo a términos concretos, a términos específicos. Un pacto fiscal no es crear nuevos impuestos. Porque también hay gente que está llevando a que, el pacto fiscal es crear nuevos impuestos. No es crear nuevos impuestos, es darle claridad y visión a la forma de el gobierno reciba y el gobierno invierta, el gobierno gaste y el gobierno pueda recaudar, junto con el sector privado y con la sociedad, porque no es el gobierno solo. Y en vez del pacto fiscal no podemos hacer un pacto por la eficiencia fiscal. No, porque oye lo que pasa, el pacto fiscal conlleva una ley tiene que ser de responsabilidad. Responsabilidad. Yo creo que si fuéramos eficientes con los ingresos fiscales, no necesitamos. No, pero hay una ley. Oye lo que pasa, José. El pacto fiscal incluye. Sobraría el dinero aquí. Oye, el pacto fiscal incluye una ley de responsabilidad fiscal del gobierno. No, el gobierno no puede caer en eso. Pero mira, tiene que hacer. Bueno, pregúntale a Dilma. Mira la injusticia. ¿Por dónde fue que jodieron a Dilma? No, pero lo que pasa es que tiene que ser flexible, tampoco puede ser una camisa de fuerza. ¿Tú crees que eso pero tú tienes los parámetros. Mira la injusticia. Mira la injusticia. El gobierno en el gancho de aprobar una ley de responsabilidad para que tú veas a Danilo en 2 años procesado. No. Lo que pasa Julio, es que Julio, no tiene que ser mira la injusticia. La propuso el PLD. Explícale. Pero la propuso el PLD. El PLD propuso eso. La ley de responsabilidad fiscal, claro. La ley del embajador. No, la ley de responsabilidad fiscal, perdóname, es para que te puedan a ti meter preso si tú no cumples. No, para el lado. No, la ley de responsabilidad fiscal. Yo como político estoy de acuerdo con la responsabilidad fiscal. De que Dios perdona. Yo le estoy diciendo a ellos que están dirigiendo el poder que lo que tiene a Dilma en ese proceso es esa ley de lo que tiene en ese proceso es parte del mismo proceso de Guatemala. Lo que pasa es lo siguiente, la ley de responsabilidad fiscal necesariamente implica responsabilidad del gobierno. Eficiencia fiscal. Ahora, ¿cómo tú explicas que aún, por ejemplo, yo soy un gran contratista del gobierno, estoy ejecutando una obra que se supone que por ser grande compro mayores volúmenes y los precios para mí son mejores, entonces a mí se me dan exenciones para traer combustible exonerado, eso ya se no me tiene permite traer lógica. todo exonerado, mientras un pequeño constructor que tiene que ir al mercado a querer loco producto, lo grande dan cuarto para la campaña. Oye lo incorrecto de eso. Él puede dar cuarto para la campaña cumpliendo con esa responsabilidad. La gran obra deja grandes beneficios. Oye la injusticia de eso. A esos grandes que le dan facilidad y que venden los combustibles que lo negocian. Sin embargo, a los pequeños o no lo vendieran porque no se lo bajan a la obra. Al final muchos lo venden también, muchos lo negocian. Pero bueno, sí, pero eso distorsiona el mercado en todos los sentidos. Sin embargo, a las pequeñas y medianas empresas le cobran un 20%, le cobran un anticipo en previsión de lo que puede ganar el año próximo. Eso es un abuso. Entonces, cobran a todo el mundo. No, el anticipo era transitorio y debe ser en este pacto, debe ser eliminado. A quien más afecta, porque las grandes tienen grandes beneficios y no tienen ningún problema. Es un préstamo adelantado. Y el anticipo es inconstitucional, lo para que nadie lo ataque, porque no conviene atacar. Lo importante de esto, yo creo que este pacto fiscal debe llevar primero responsabilidad de parte del gobierno, responsabilidad de parte del sector privado y responsabilidad de la sociedad visto en conjunto.
Es decir, no es crear nuevos impuestos, es cambiar la mentalidad de cómo vamos a lograr el desarrollo de la República Dominicana. Es con ese espíritu y con esa visión que hay que ir a ese pacto fiscal, y los 3 sectores que van a ser parte de eso precisamente deben ir con esa actitud. De lo contrario, vamos de nuevo a fracasar. Cambio fuera.